esta mañana en forma presencial. Muy bien. Buenos días de nuevo a todos ustedes. Bienvenidos de vuelta a este curso, La Ley y el Evangelio. Hoy tenemos el gran privilegio de empezar a estudiar los 10 mandamientos con un enfoque en su aplicación particular en nuestras vidas. Entonces vamos a estudiar el día de hoy el primero y el segundo mandamiento juntos. Vamos a comenzar entonces con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos por no ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos por no acercarnos a ti en oración tan continuo como debemos. Perdónanos por no usar tu nombre como lo debemos. Te agradecemos por enviar a tu Hijo a hacer esas cosas perfectamente por nosotros como nuestro sustituto y para salvarnos del castigo que merecemos por esos pecados en la cruz. Somos perdonados. Ayúdanos a vivir en el gozo de tu salvación cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces tenemos los siguientes dos objetivos para nuestro tiempo juntos el día de hoy, o sea, las siguientes dos metas para la clase. Con la ayuda de Dios queremos repasar y analizar el primer y el segundo mandamiento y vamos a repasar el uso correcto y la aplicación práctica de estos dos mandamientos en la vida del creyente. Muy bien, así que vamos a hacer las preguntas de repaso. Primero saludamos a Daniel. Daniel saludó en el chat. Buenos días, Dios bendiga a cada uno. ¿Cómo está, Daniel? Ah, excelente. Parece que sí. Aportó en el chat. A lo mejor no puede activar su micrófono. Que sea bienvenido, Daniel. Y Joel Alfaro, buenos días. Buenos días a todos, buenos días, pastor. Dios les bendiga a todos. Saludos desde Chile. Igualmente, que sea bienvenido, Joel. Y saludamos también a JD. JD, buenos días. Buenos días, pastor, bendiciones, bendiciones para todos. Igualmente, un gusto tenerla en la clase con nosotros el día de hoy, JD. Que sea bienvenida. Excelente. Pasamos entonces a las preguntas de repaso que ustedes prepararon para el día de hoy. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento y qué protege Dios con él? Según el video de instrucción que miraron, ¿cuál es el primer mandamiento y qué protege Dios con ese mandamiento? Vamos a comenzar escuchando de Alexa. Alexa levantó su mano. Por favor, Alexa. Ok, a ver, el primer mandamiento es no tener dioses ajenos delante de mí. ¿Y de qué nos protege? Pues justamente de tener falsos dioses, de dejar de fabricar ídolos, de evitar caer en la irreverencia, de que tengamos un temor reverente a Dios y de no amar a Dios sobre todas las cosas. Ok. Entonces, de cierta forma, nos protege a nosotros, ¿no? De caer en Exactamente. la trampa, de confiar en un Dios que no nos puede ayudar ni salvar, de caer en la trampa de irreverencia, etcétera. Muchas gracias. Ok. Vamos a escuchar también de Pedro. Pedro levantó su mano aquí. ¿Quería aportar, agregar a la buena respuesta de Alexa? Gracias, hermano. Sí, yo el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quiere que nosotros le temamos, le amemos y confiemos en Él en todas las cosas que vayamos a hacer, para que tengamos una conciencia aumentada por Dios. Te da una referencia en Pedro 2:22, donde estuve leyendo allí. Y bueno, nos protege de la idolatría prácticamente. Dios no quiere que nosotros seamos engañados por dioses falsos o guiados por cosas anatema que no tienen ningún sentido ni nos llevan a ningún lado.
Dios es todo, Dios es nuestra vida, Dios es el camino. Amén. Ok, muchas gracias. Dio una muy buena explicación de este mandamiento. Debemos temer y amar y confiar en Dios por encima de todas las cosas. O sea, Él ocupa el primer lugar en nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias por compartir. Edgar levantó su mano. Edgar. Tiene que activar su micrófono. Edgar, ¿puede activar su micrófono? Ahora sí. Ok. Bueno, y como dijo Martín Lutero, resumiendo, que debemos de tener a Dios por todas las cosas, para que no vengan dioses ajenos a meternos en nuestras vidas, a crearnos turbulencia en nuestra mente. Amén. Ujú. Amén, amén. Ok, gracias. Y por último, Nimia levantó su mano. Nimia, por favor, luego continuamos. Bueno, así como han dicho nuestros compañeros, mis compañeros, este primer mandamiento nos recuerda que hay un solo Dios al que le debemos reverencia y temor para no buscar dioses ajenos, sino solo a Él le debemos reverencia, profe. Sí, Gracias. seguramente reverencia es parte de esto. También vamos a ver amor, o sea, amor y también confianza en Dios sobre todas las cosas. Excelente. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Ustedes bien citaron Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3. Para este primer mandamiento, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es lo que Dios protege con este mandamiento? De cierta forma, podemos decir, a base de este versículo bíblico en Isaías, dice Dios, yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, o sea, ídolos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está protegiendo Dios en este mandamiento? Pues solamente Él tiene la gloria de ser el Dios verdadero. Entonces, Él está protegiendo su gloria en este mandamiento. O sea, Él no quiere que demos esa gloria que solo Él merece por ser el único y verdadero Dios a otra cosa que no sea Él. Entonces, podemos decir que Dios protege su gloria, pero a la vez, como ya dije antes, está protegiéndonos a nosotros también. O sea, con este mandamiento, vamos a ver, tiene que ver con el corazón. Lo que amamos sobre todo, lo que confiamos sobre todo, lo que tememos o respetamos, reverenciamos sobre todo. Y cuando nosotros confiamos, amamos o tememos algo que no sea Dios, eso nos perjudica a nosotros. Piénsenlo así, si confiamos en algo que no es Dios para ayudarnos o para salvarnos, entonces vamos a terminar muy decepcionados, porque solo Dios puede hacer esas cosas. Entonces protege su gloria, pero también está protegiendo a nosotros con decir, no tengan otros dioses delante de mí. Yo soy el único que les puede ayudar y salvar. Ok, ¿cuál es el segundo mandamiento? ¿Y qué protege Dios con ese mandamiento? ¿Qué vieron en el video sobre esto? El segundo mandamiento y la bendición que Dios nos da, que Él mismo protege con darnos este mandamiento. A ver, yo veo que Joel quiere participar. Adelante, Joel. Amén, pastor. El segundo mandamiento es no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y bueno, de acuerdo a lo que pude ver en el video, la idea, verdad, que Dios tiene es que no se utilice su nombre
en vano, como por ejemplo cuando se enseñan cosas en el nombre de Dios o se dice que Dios ha dicho algo y así no lo ha dicho, o que se utilice en alabanza que tampoco es para Dios o en algún tipo de oración que tampoco es para Dios usando su nombre. Creo que lo que pude entender. Ok, excelente. Entonces Dios ha revelado su nombre a nosotros para bendecirnos. Hay muchas formas en que estamos bendecidos por el nombre de Dios. Entonces, Él no quiere que mal usemos su nombre para que en vez de usarla como bendición, caemos bajo su castigo, ¿verdad? Gracias. Entonces, yo veo que Luis levantó su mano. Luis, por favor, ¿cuál es su aporte acá? Dios le bendiga, hermanos. Lo que yo comprendí también cuando estoy leyendo este segundo mandamiento que dice, no te harás imagen de dioses, porque Él conoce a su pueblo, conocía a su pueblo y nos conoce a nosotros. Y como su pueblo estaba ahí cuando estaba esclavo en Egipto, ellos vieron que el pueblo de Egipto tenía bastantes dioses. Entonces, como Él nos conoce y conocía a su pueblo, Él les estaba advirtiendo que no hicieran lo mismo cuando estaban allá en Egipto, porque ellos por la tentación podían caer en eso. Entonces, eso sería que les está hablando directamente es al corazón del pueblo de Israel, para que no hagan lo mismo que hacen, que hacen que en Egipto, cuando ellos estaban esclavos. Claro que el pueblo de Dios no adoraba a otras imágenes, pero podían caer recordar ese tiempo y caer también en ellos en lo que estaban incurriendo mal los egipcios. Eso sería mi aporte. Ok, muchas gracias, Luis. Sí, usted tocó un tema, o sea, vamos a hablar un poco sobre cómo enumeramos los 10 mandamientos. Algunos enumeran el segundo mandamiento como no harás imágenes. Entonces, y sí, tiene razón, su comentario iba justo a eso. Aquí estamos enumerándolos un poco diferente y voy a explicar por qué. Pero aquí estamos hablando del mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Señor en vano. No tomarás el nombre de Jehová el Señor en vano. Entonces, vamos a escuchar un comentario más de Raúl Riveros. Raúl levantó su mano y quiere participar. Raúl, ¿puede activar su micrófono? No le escuchamos, Raúl. A lo mejor está teniendo dificultad de activar su micrófono, Raúl. Okay. Buenos días, con cada uno de los participantes que todavía no me he dado la oportunidad de saludar. Bueno, Abraham, me gustaría contestar la pregunta, ¿cuál es el segundo mandamiento de acuerdo a la palabra de Dios? Que dice, no te harás imágenes ninguna en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, creo que el segundo mandamiento es que nosotros no podemos ni aún hacer imágenes para poder inclinarnos hacia ellas. Y creo que Dios protege el corazón, la fe del ser humano, porque lamentablemente nuestro corazón es muy voluble y verdaderamente el pueblo de Israel, sabiendo que Dios ha hecho prodigios y milagros, siempre se ha inclinado a otros dioses, aún en el monte de Sinaí, haciendo un becerro. Entonces yo creo que para hacer, verás lo que Dios realmente es un Dios vivo, un Dios real. Él no quiere que la mente y el corazón del ser humano divaga en diferentes dioses ajenos o imágenes. Aún dice la palabra de Dios, ni lo que vuela en el cielo, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en el agua, ni lo que está debajo de la tierra.
Entonces, cuida muy detalladamente Dios que nosotros andemos en integridad y fidelidad hacia Él, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted por su aporte. Voy a explicar ahora mismo entonces la diferencia entre cómo algunos enumeran los mandamientos. Ok, que hay 10 mandamientos, eso queda bíblicamente, pero cómo enumerarlos, eso no es inspirado por Dios. Entonces, algunas iglesias los enumeran de una forma, otras iglesias los enumeran de otra forma. En algunas iglesias cuentan el segundo mandamiento como no harás imágenes para inclinarse ante ellos. Eso es lo que viene justo después del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si están enumerando así, entonces llegan al último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni sus obreros, ni sus animales, ni cosa alguna que pertenece al prójimo. Eso lo cuentan como un solo mandamiento. Y así llegan a 10. Otras iglesias consideran que no harás imágenes para inclinarse ante ellos como una explicación del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso tiene sentido también, ¿verdad? Hacer una imagen para inclinarse ante ella es tener un dios ajeno, hacer un dios ajeno. Entonces, algunas iglesias agrupan esos dos como un solo mandamiento. Y luego ellos dividen el último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, eso lo cuentan como el noveno. Y luego el 10º es no codiciarás su mujer, sus animales, sus obreros, ni cosa alguna que le pertenece. Y les digo eso solo porque es una diferencia en enumeración, no más. No es una diferencia de interpretación ni de la verdad. Y tenemos libertad de enumerar porque Dios mismo no nos dice en su palabra cuál es el segundo, cuál es el noveno, etc. Con tal de que cuando leamos Éxodo 20, decimos, sí, esta es la voluntad de Dios, entonces estamos bien. Para los fines de este curso, vamos a llamar el segundo mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, para los propósitos de este curso, eso es lo que vamos a considerar el segundo mandamiento. Y hablaremos más adelante en la clase sobre esa otra prohibición contra imágenes y contestaremos sus preguntas sobre él también. Pero con esto, Dios protege la bendición de su nombre. Dios nos ha dado su nombre como una bendición. O sea, para que invoquemos en su nombre en toda angustia y recibamos la ayuda que él ofrece, para que podamos conocerle. O sea, ustedes aprendieron en el video, el nombre de Dios va más allá que solo sus títulos. Es todo lo que Dios revela sobre sí mismo en su palabra. Y eso se encuentra en el Salmo 105, versículo 1. Y perdón que está en inglés. Había un error de parte mío, debe estar en español. Pero ese versículo en el inglés, en el español dice, que alaben al Señor, proclamen su nombre, hagan de saber entre las naciones lo que Él ha hecho. Entonces, según el salmista, el nombre de Dios no solamente es su título, es todo lo que Él ha hecho. Es su reputación, es la revelación de todo lo que Él ha hecho para con nosotros. Dios dio eso para que le conociéramos a Él y lo que ha hecho para salvarnos y así ser salvos nosotros también. Dios nos ha dado su nombre como una gran bendición. Entonces Él quiere proteger esa bendición. Quiere que la preservemos y la mantengamos como una bendición en nuestras vidas, con decir no usar mi nombre en vano. Y veremos más adelante en esta clase una aplicación de eso para nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Muy bien. Tomaremos sus preguntas sobre las preguntas de repaso en unos minutos. Vamos a contestar la última antes,
¿Qué significan estos mandamientos para nuestras vidas? ¿Qué significan estos mandamientos para nuestras vidas? O sea, ¿cómo guardamos estos mandamientos? ¿O cómo ponemos en obra lo que Dios dice acá? ¿Qué piensan? Yo veo que Jairo levantó primero su mano. Vamos a escuchar de Jairo. Adelante. Dios les continúe bendiciendo, mi hermano Abraham. Bueno, sí, así como está en el orden de Éxodo, en el capítulo 10, esos versículos, podíamos pensar lo que significa y también podíamos bosquejar, dividir este texto en dos partes, ¿cierto? Del 1 al versículo 6, nos estaría hablando de cómo sería nuestro comportamiento hacia Dios, ¿cierto? Todo lo que Dios prácticamente nos prohíbe, y esto significa como que esa sumisión de nosotros, de parte de nosotros hacia Dios. Entonces, los mandamientos para nosotros debe significar esa regla por la que nos rige, unos requisitos a los que tenemos que estar pendiente de cumplir, ¿cierto? Si queremos agradar a Dios. Del 8 hacia atrás, nos relaciona con Dios nuestro comportamiento hacia Dios. De el 9 adelante, del 10 más adelante, nos relaciona cómo tiene que ser nuestro comportamiento con nuestros prójimos, ¿cierto? Siendo que en el Nuevo Testamento la Biblia nos resume los 10 mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios, uno, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces, pensando en ese versículo, bosquejo este texto así, las dos partes, y lo que debe significar para nosotros los mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Amén, eso quería, pastor, aportar. Sí, se puede dividir, o sea, se puede resumir toda la ley. Jesús la resumió en el Nuevo Testamento, Mateo 23, en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y vemos que en los 10 mandamientos podemos dividirlos así como usted dijo. 1 al 3 hablan de cómo amar a Dios. 4 al 10 hablan de cómo amar al prójimo. Muy cierto. Sí, hablando específicamente de los primeros 2 mandamientos, ¿qué significan esos para nuestras vidas? ¿Cómo las podemos guardar? Pedro levantó su mano, quería contestar. Pedro, adelante. Gracias, hermano. Hermano, estos 2 primeros mandamientos de la palabra de Dios, yo puedo ver el significado que nos quiso entregar Dios directamente con estos 2 mandamientos, porque es una orden. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos de que Dios nos trajo una palabra de vida, de orientación, y para que eligiéramos un camino próspero a nuestras vidas. Entonces, Dios aquí, el significado es que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, que Dios es todo en nuestra vida. Dios tiene todos los atributos, y entonces Él quiere que nosotros entendamos eso, pues, entendamos quién es Dios y caminemos con Dios, porque sin Él, como le dije anterior, no somos nadie. Dios es quien nos da los principios, nos da la dirección y nos da un camino seguro y un camino de bendición. Amén. Gracias, Pedro. Muy bien. Entonces, yo les voy a dar 2 aplicaciones a la vida del ser humano de estos primeros 2 mandamientos. ¿Qué significan para nuestras vidas? O sea, ¿cómo ponemos en práctica? Tengo la mano levantada ahí. Oye, Ok, Nimia, escuchemos una última aporte. Sí, Nimia, adelante. Aquí yo tengo que nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas y nos ayuda
a confiar en Él y en su palabra, que es verdad. Eso es lo que tengo ahí. O sea, Okay. que nos ayudan esos dos mandamientos. Gracias. Ok, excelente. Usted resumió muy bien lo que voy a poner en la diapositiva que sigue. Excelente respuesta. Gracias, Nidia. Entonces, aquí tenemos dos explicaciones de estos mandamientos y su significado para nuestra vida, que a la vez son sencillas, pero muy, muy profundas. Y vamos a examinarlas más en esta clase. El primero es de qué quiere decir Dios con no tener dioses ajenos delante de mí. Algunos piensan, pues este es no tener un ídolo en la casa. Y no tengo ídolo en la casa, entonces estoy observando este mandamiento. Pero en realidad habla del corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? Dios quiere que temamos, amemos y confiemos en Él sobre todas las cosas. Entonces, no solo tiene que ver con tener un ídolo en tu casa, habla de tener ídolos en tu corazón. Cualquier cosa o persona que amas o en que confías o que temes más que a Dios, eso es tu ídolo. Y vamos a hablar más de ejemplos de eso adelante en la clase el día de hoy. Pero ese es el significado del primer mandamiento. Dios quiere que temamos y amemos y confiemos en Él sobre todas las cosas. El segundo mandamiento podemos explicar su significado así. ¿Qué quiere Dios de nuestras vidas en este mandamiento? No quiere que usemos su nombre para maldecir, para jurar, para mentir o engañar, ni usarlo en vano. O sea, no debemos usar el nombre de Dios para desear mal sobre otras personas o para jurar en casos en donde no hay necesidad, ¿verdad? Te lo juro por Dios. Ni usarlo en vano, o sea, decir, ay Dios mío, ¿verdad? Y no estamos pensando en su nombre y cuando lo decimos. No quiere que usemos su nombre así. Más bien quiere que usemos su nombre como Él nos ha mandado a usarlo, que lo enfoquemos en toda angustia, que oremos a Él, que alabemos y demos gracias con el nombre de Dios. Excelente. Ok, después del repaso, entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre este tema? Alexa levantó su mano. Por favor, Alexa. Sí, mi pregunta es justamente sobre el mandamiento donde nos indica que no tengamos dioses ajenos delante de mí y más enfocado al tema de las figuras. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una figura sea de Cristo, de María o inclusive de santos, ¿estamos cayendo sobre este mandamiento o cómo lo tomamos? Esa es una excelente pregunta que vamos a contestar un poco más adelante en la clase. Así que, por favor, de guardar esa pregunta unos minutos más y vamos a contestar. Gracias por hacerlo. Ok, muy bien. Luis levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Luis? Mi pregunta sería, o sea, porque a veces yo escucho cuando están compartiendo, predicando la palabra, muchos hermanos que predican dicen que Dios me dijo. Entonces yo creo que eso estaría mal en usar también. No, o sea, esa es mi duda. Porque como le digo, Sí, muchos dicen, Dios me dijo así, Dios me dijo esto, pero hay otros hermanos que me dicen, no, Dios dice esto a través de la palabra. Entonces ahí tal vez están en lo correcto. Esa ok. sería mi pregunta. Gracias por la pregunta. Sí, yo creo que vimos en la clase cuando estudiamos la Biblia que Dios no promete seguir dándonos revelaciones adicionales a lo que está en la Biblia. Así que si uno dice, así dice el Señor, debe de seguir eso con algo de la Biblia. Pero sí, si alguien dice, así dice el Señor, o Dios me dijo, y luego dice algo que no está en la Biblia,
estaría sí, pecando contra el segundo mandamiento. Y Dios en el Antiguo Testamento habla de eso, ¿verdad? Él habla de profetas que hablan en su nombre, pero lo que dicen no es el mensaje de Dios mismo. Advierte en contra de esa práctica. Gracias por poner ese ejemplo. Muy bien. Vamos a tomar otras preguntas. Veo que tenemos una pregunta de Nelson. Nelson, por favor, adelante. Buen día. Bueno, pastor, no es específicamente una pregunta, sino haciendo referencia a o complementando algo más de lo que dijo el hermano, pues que tenemos que tener conciencia a la hora de hablarle a cualquier persona, ya sea creyente o no creyente, de directamente basarnos en la palabra del Señor, lo que dice el Señor. No, si queremos decirle algo de parte, un sentir nuestro, tenemos que decir, o sea, me nace decirte, no decir, el Señor te dice, porque no es el Señor que te está diciendo, sino lo que yo siento. Amén. Entonces, no podemos utilizar el nombre poderoso de Jesús de Nazaret o el nombre, hablar en nombre de Dios cuando es un sentir nuestro. Ok, Estoy sí, en lo correcto, pastor. sí, me gusta esa distinción. Entonces, sí, sí, si tienes algo que decir a alguien más, que surge en tu corazón, en vez de decir Dios me puso en el corazón o Dios me, porque no sabemos de dónde viene esa, debemos me nace decir esto. Está bien, me gusta ese consejo, es buen consejo para la vida cristiana. Excelente. Escuchemos también de Pedro. ¿Cuál es su pregunta, Pedro? Y luego Alexa tiene su mano levantada también. Pedro primero. Gracias, hermano. Hermano, mi pregunta es la siguiente. Usted sabe que en la Biblia se mencionan con que se identifican a nuestro Dios. Ahora, mi pregunta es la siguiente. En el hebreo, en el Viejo Testamento se escribió en hebreo. El abecedario hebreo no tiene la palabra J. Y mi pregunta es, ¿cómo sale la palabra Jehová? ¿O mala traducción? ¿O qué pasó allí? Pues? Porque si el calendario no tenía la J, Yeshua se representa con Yeshua. Y después se sale también en Jesús. Entonces, eso me guía por lo menos orientación para que usted me dé una mano, como dicen. Gracias, hermano. Muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Voy a dar solo una explicación breve, porque ustedes van a estudiar sobre el nombre Jehová en otro curso en Academia Cristo. Creo que es el curso que se llama Dios verdadero. Pero ese nombre en la Biblia, su pregunta es como que ellos no tenían la J en el hebreo, ¿cómo lo pronunciamos? La realidad es que no sabemos cómo se pronunciaba. Y hay dos razones por eso. Primero, estamos muy, muy lejos del hebreo antiguo. Y los idiomas se evolucionan. Y hay muchos ejemplos modernos que podemos dar de eso. El español en Latinoamérica se ha evolucionado mucho desde el siglo XV, ¿no? En el siglo XV, usted era vuestra merced. En el siglo XV todos hablaban como los españoles de hoy hablan, ¿verdad? Con vosotros sois. Hoy en día en Latinoamérica se ha evolucionado el español y hablamos de otra forma. Igual el hebreo se ha evolucionado mucho y no sabemos exactamente cómo pronunciaban el nombre de Jehová. Algunos piensan que tal vez era Yahweh, otros dan otras opciones. La realidad es que cómo pronunciar ese nombre no es tan importante. En realidad, la mayoría de los judíos en el Antiguo Testamento no lo pronunciaban, lo consideraban demasiado sagrado. Entonces, muchas veces solamente decían Hashem, que significa el nombre, o decían Adonai, que significa el Señor. Y es por esa razón que algunas traducciones hoy en día sustituyen el Señor para Jehová cuando lo encuentran en el Antiguo Testamento. La pronunciación no es tan importante.
el concepto bíblico de quién es este Dios. Eso sí es importante. O sea, el Dios verdadero, Él nos escucha si le llamamos por Dios, o God, o God, o Theos. O sea, hay muchos nombres diferentes en idiomas diferentes que hay para Dios. Pero Dios reconoce, porque Él es omnipotente y omnisciente cuando le invocamos por ese nombre. Entonces, sí, el concepto bíblico de Dios y quién es, eso es lo importante. Cómo pronunciar su nombre precisamente no es tan importante, pero que debemos usar su nombre en cualquier idioma, como lo pronunciamos, que debemos usarlo según su voluntad. Y a eso va el segundo mandamiento. Muy bien. Escuchemos de Alexa. Alexa, por favor. Muchas gracias. Sí, yo tengo dos preguntas. La una es, el momento que dice claramente no utilizar el nombre de Dios en vano, y por ejemplo nosotros lo utilizamos en exclamaciones como me encuentro con alguien y le digo Dios te bendiga, o bendito Dios, para afirmaciones, cosas positivas, ¿no estaría también recayendo en el utilizar el nombre de Dios de una manera irreverente, porque lo estoy utilizando en todo momento como una frase diaria y más no dándole el respeto que el nombre de Dios se merece? Y la otra pregunta está enfocada de igual manera en lo que uno de los compañeros mencionaba, de que ya Dios claramente nos indicó de que ya no habrá más comunicación directa con nosotros. Entonces, ¿de dónde entra el tema esto de los milagros? Por ejemplo, que sí, que Dios se me apareció, que la Virgen se me apareció, me dijo tal cosa, cual cosa. Entonces, de igual manera, esto sería como que ya salirnos de lo que está escrito en la palabra. Gracias por esas dos preguntas, son excelentes. Con la primera, creo que usted está ya utilizando el segundo mandamiento como un espejo. Y eso lo vamos a ver que es el propósito principal de ese mandamiento. Cuando Dios dice, no usarás mi nombre en vano, debemos decir, ¿cómo estoy utilizando el nombre de Dios? Y si alguien dice, Dios te bendiga, está perfectamente bien eso. Dios quiere que usemos su nombre para desear el bien de otros. No hay problema con eso. Sí, de verdad, eso es lo que estamos diciendo. Si cuando lo decimos estamos pensando, Dios, yo quiero que bendigas a esta persona. Pero si lo hemos convertido en un saludo, no más, y no pensamos en el nombre de Dios cuando lo decimos, entonces se ha convertido en un uso en vano de su nombre. Estamos tirando su nombre solo para saludar. Y eso no estaría bien. Lo mismo podríamos pensar en nuestra vida de oración, ¿verdad? Si mientras oramos no estamos pensando en hablar con Dios, solo estamos diciendo su nombre o repitiendo algo. Entonces sí, estamos usando su nombre en vano. Dios quiere que cuando usemos su nombre pensemos en Él. Eso es algo que le agrada. Entonces sí, gracias. Y hablaremos más de usar ese mandamiento como espejo un poco más adelante en la clase. Hacia su segunda pregunta, mencionamos en la primera clase sobre la Biblia que hay versículos bíblicos que nos dicen que la Biblia es suficiente. No necesitamos más apariciones de Dios, no necesitamos más mensajes de Dios. Toda la escritura es útil para capacitarnos para toda buena obra. Entonces, si queremos escuchar a Dios hablar, acudimos a la palabra de Dios. Si buscamos una guía para nuestra vida, acudimos a la Biblia. Allí lo hallaremos. Sí, entonces si personas buscan mensajes adicionales de Dios, no son necesarios y hasta podrían ser peligrosos, porque ¿cómo podemos saber que esos vienen de Dios? Imposible. Podría ser un invento, podría ser una autofabricación por presión, podría ser otra cosa. Entonces, solamente estamos seguros que Dios nos habla en su palabra. Por esa razón, si alguien dice, me dijo de Dios, tengan mucho cuidado, comparen lo que dice con lo que la Biblia dice, y si no está ahí, no le hagan caso.
Ok. Última pregunta y luego continuamos. Jairo, por favor. Pastor, yo creo que en esta parte de que estamos hablando, ¿cierto? De que Dios me dice, de que el Espíritu me muestra, eh, en mi medio, voy a hablar de mi medio, en el medio donde yo estoy. La iglesia acostumbra, ha caído en un emocionalismo, en un pentecostalismo humano, porque digo pentecostalismo humano porque el pentecostalismo bíblico es bueno, ¿cierto? Que es la llenura del Espíritu Santo, pero el pentecostalismo humano está lleno de emocionalismo y muchas veces tenemos el atrevimiento de decir, es que el Espíritu Santo me está mostrando esto así, 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 así. Y dejamos a las otras personas en vergüenza. En estos momentos yo podría decir, el Espíritu Santo me está mostrando que el pastor Abraham tiene un pecado oculto. Sería una falta de respeto, ¿cierto? Viéndolo desde este punto de vista, y el Espíritu Santo es algo de respeto, es algo serio, no podemos jugar con esta parte. Y otra cosa, que lo que dichas personas dicen, si no tiene un sustento bíblico, no sería Dios quien está hablando, ¿cierto? Entonces, da tristeza porque hoy la iglesia ha caído en esos errores gravísimos. Gravísimos porque a la final no terminan sino en división, ¿cierto? Estoy en una iglesia donde el pastor Abraham es el pastor, y él cayó en ese emocionalismo donde está el hermano que habla lengua según él. Entonces, están los que lo siguen y los que viven creyendo que todo se hace mediante que el Espíritu habla a través de ese hermano. Entonces, si estamos en un culto el día domingo y el Espíritu Santo dice que tenemos que salir a las 5 de la tarde, allá vamos, porque supuestamente el Espíritu dice así. Y que todos, si yo le digo, hermano, yo necesito que vaya a la casa y hablemos un rato, tengo una dificultad. Entonces él me dice, yo consulto al Espíritu, saber si el Espíritu me guía y puedo ir. Sí, ¿qué me dice? Entonces, nos estamos excediendo, ¿cierto? En eso. Y eso es abominación delante de Dios, ¿cierto? Porque Dios es un Dios de orden. Y nos dice ahí que no nos haremos semejanzas a cosas que sean iguales a Dios. Eso quería decir, hermano. Hablaremos más de la prohibición contra imágenes en otra parte de la clase, pero sí, gracias por el comentario. En vez de decir el Espíritu me dice que fulano tal tiene un pecado oculto, mucho mejor citar un versículo bíblico, ¿verdad? Un salmo que dice, donde el salmista dice, perdóname mis pecados ocultos. Y entonces usar ese versículo para decir, tenemos pecados ocultos, los escondemos de los demás, pero Dios los ve. Entonces debemos confesar nuestros pecados ocultos a Dios y recibir perdón. O sea, en sí, nos aferramos a lo que la Biblia dice. Entonces, si sacamos un versículo y decimos así dice el Señor, estamos correctos. Pero en cualquier otro caso, debemos tener cuidado de hablar en su nombre si Él no ha hablado, porque eso lo condena con el segundo mandamiento. Bien, entonces vamos a continuar. Y si tienen más preguntas, las pueden guardar hasta el final de la clase, por favor. Hablando de nuevo de los 10 mandamientos, enfatizamos lo que dijimos en otra clase. Son un buen resumen de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y mencionamos resumen porque, como vimos en clase anterior, hay aspectos de los 10 mandamientos que no aplican a la vida del creyente en el Nuevo Testamento. El descanso físico del día sábado es un ejemplo. El Nuevo Testamento nos indica claramente que eso no aplica ya hoy. La promesa de larga vida sobre la tierra de Canaán en el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Dios no nos ha prometido la tierra de Canaán como nuestra herencia, eso era para Israel.
antes de la venida de Jesús. Entonces, pero sí tenemos un buen resumen de lo que el Nuevo Testamento también indica que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso lo seguimos utilizando como un bosquejo para hablar de la voluntad de Dios para nuestras vidas hoy. Recordemos también cuando empezamos a estudiar estos mandamientos, los 3 propósitos de la ley que estudiamos en la otra clase y el propósito principal que es mostrarnos nuestro pecado. Si se hace la pregunta, ¿por qué nos dio Dios su ley? Una respuesta común es pues para que la obedezcamos. Y está bien, es cierto, claro, pero luego surge la pregunta, ¿y tú? ¿Lo has obedecido? Ah, y ahí está. La ley siempre me muestra dónde he fallado. La ley es como un espejo que me va a mostrar mis pecados, sí o sí. Entonces, el propósito principal es justo eso. Así vemos que tenemos un problema. Así vemos la necesidad de lo que Jesús ha hecho para rescatarnos del pecado. También hablamos de que la ley sí frena muchos pecados graves. O sea, la acción externa del pecado se puede frenar con la ley. Dios amenaza un castigo contra los que rompen su ley. Y eso puede hacer uno pensar, ok, a lo mejor no voy a matar a fulano tal, porque no quiero caer bajo el juicio de Dios. Ese no es un motivo agradable a Dios, o sea, es amor propio. No quiero, porque no quiero ser castigado, pero sí frena la acción externa, por lo menos. Y así Dios preserva orden en el mundo, la ley como un freno. Para los creyentes que reconocemos nuestros pecados con el espejo de la ley y también creemos el mensaje del Evangelio, que Jesús nos ha salvado de nuestros pecados en contra de la ley. Él vivió una vida completamente obediente a la ley de Dios en nuestro lugar como nuestro sustituto. Él nos regala esa obediencia, ese récord perfecto de su obediencia por medio de la fe. Los que reconocemos que Cristo llevó nuestros pecados a la cruz y sufrió ahí el castigo que merecíamos por ellos para podernos perdonar de todos ellos. Los que reconocemos por medio de la fe que somos salvos en Cristo. Ahora queremos agradecer a Jesús. Yo quiero vivir por ti, Cristo, porque tú diste tu vida por mí. ¿Cómo lo hago? Ahí la ley entra como una guía. Me muestra cómo puedo agradecer a Dios por lo que ha hecho para salvarme en Jesús. Entonces, recordar esos 3 propósitos de la ley. Principal, nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. También frena la acción pecaminosa de incrédulos y de nuestra carne pecaminosa. Y para el creyente que cree en Jesús y es salvo por la fe en Él, sirve como una guía. ¿Cómo podemos vivir en esta vida de forma que agrada al Dios que nos ha salvado? Bien, entonces, hablando un poco más del primer mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y bien resumió Jesús los primeros 3 mandamientos cuando él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En el video se mencionó que a veces cuando consideramos este primer mandamiento, solamente pensamos en el becerro de oro, estatuas a las cuales la gente se inclina, dioses falsos así. Sin embargo, debemos reconocer que va más allá que simplemente idolatría abierta. También habla de idolatría secreta. La idolatría que todos somos culpables de cometer en nuestros corazones. ¿A qué me refiero yo ahí? Pues la Biblia nos enseña que en cualquier momento que no confiamos, amamos o respetamos perfectamente a Dios,
estamos pecando contra el primer mandamiento y estamos creando un ídolo. Nuestros corazones se pueden considerar como fábricas de ídolos, porque a cada rato estamos amando, confiando o reverenciando a alguien más que a Dios. Si algo es más importante para nosotros que Dios, entonces quebramos el primer mandamiento. Se podría explicar así. El primer mandamiento dice que hay un solo trono en tu corazón. Un solo trono. Algo tiene que estar sentado ahí gobernando toda tu vida. Y en el primer mandamiento Dios dice, ese tiene que ser yo. Yo debo ser el que gobierno toda tu vida. Pero muchas veces en nuestros corazones quitamos a Dios y ponemos otra cosa allí. Unos ejemplos de eso, que podríamos amar o confiar más que en Dios. Tal vez el dinero. Cuando yo, por ejemplo, estoy muy preocupado porque no puedo pagar los biles y no sé qué hacer y me angustio. ¿En qué estoy confiando para mi provisión? ¿En Dios? No, en el dinero. Yo pienso que necesito dinero para proveerme. Estoy convirtiendo el dinero en un ídolo. También puede suceder con personas, ¿verdad? Tal vez haya una persona en tu vida y tú dices, yo no puedo vivir sin esa persona. Esa persona es la persona que me trae alegría y felicidad y si pierdo a esa persona, me muero. Ya convertiste a esa persona en tu ídolo. Hay solo un ser sobre el cual podemos decir, sin él no puedo vivir, y es Dios. Pero con poner ese amor para Dios en otra persona, estamos quitando a Dios del trono y poniendo la persona en el trono en nuestros corazones. Un ejemplo también de tal vez confiar en algo que no sea Dios. Cuando yo decido pecar, ¿en quién estoy confiando? No estoy confiando en Dios y su voluntad para mi vida. Estoy confiando en mi propia razón. Yo digo, pues necesito hacer esto. Hay justificaciones por pecar. Estoy confiando en mí mismo y mi voluntad. Entonces estoy quitando a Dios de su trono en mi corazón y poniéndome a mí mismo como el que manejo, el que decido en mi vida. Podríamos dar miles de ejemplos más. La realidad es que cualquier cosa buena que Dios ha creado en este mundo puede convertirse en un ídolo en nuestras vidas si lo amamos o confiamos o reverenciamos más que a Dios. Y eso nos muestra nuestro pecado. No he amado a Dios perfectamente. No siempre ha estado en el trono de mi vida. Y nos recuerda cuánto necesitamos a Jesús. Jesús quien nos salva de todos esos pecados. Jesús quien puso a Dios primero en nuestro lugar para obedecer la ley de Dios y salvarnos así. Jesús quien fue a la cruz y así pagó por todos nuestros pecados. Bien, hablando un poco más, hay una cosa más sobre el primer mandamiento. Se dice, y bien se ha dicho, que todos los otros mandamientos dependen de este. Todos los otros mandamientos dependen de este. ¿Por qué? Porque si uno está confiado plenamente en Dios y lo ama sobre todas las cosas, no va a pecar contra los otros mandamientos. Cada pecado contra los otros mandamientos tiene a su raíz un pecado contra el primero. Unos ejemplos de eso, ¿verdad? El séptimo mandamiento, no robarás. Si una persona roba, ¿cómo es eso un pecado contra el primer mandamiento? Pues obviamente con robar el dinero se ha convertido en su Dios, ¿verdad? Él piensa,
Yo necesito esto tanto que tengo que pecar contra Dios para hacerlo, para lograrlo. El sexto mandamiento, no cometas adulterio. La persona que peca contra eso y decide tener relaciones con alguien que no sea su esposo o su esposa, está desconfiando en Dios. Está diciendo, yo sé que Dios dice que eso está mal, pero yo creo que yo puedo encontrar felicidad rompiendo su voluntad. Entonces ya no está confiando en Dios sobre todas las cosas. Y podríamos dar más ejemplos, pero es importante reconocer eso porque la raíz de cada pecado en hecho está en el corazón humano. Es un pecado contra este primer mandamiento de amar y confiar en Dios sobre todas las cosas. Reconocer, ahí está la raíz del problema. Nos ayuda en nuestra relación con Dios. Bueno, el segundo mandamiento entonces. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mencionamos esto anteriormente, pero lo voy a mencionar con un ejemplo ahora también. El nombre de Dios se puede considerar que son los títulos que él utiliza para sí mismo en la Biblia, y cada título nos dice algo sobre Dios. Jesús es una palabra hebrea que significa Dios, Jehová salva. Pues muy apropiado ese nombre para Jesús. Él es Dios hecho ser humano para salvarnos de nuestros pecados. La palabra Dios Todopoderoso, eso nos cuenta que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Cada título nos dice algo sobre Dios, pero si queremos el nombre completo de Dios, tenemos que ver toda la Biblia que dice sobre Dios. Ese es un nombre completo. Eso es lo que se ha revelado sobre sí mismo para nosotros. Y un ejemplo de esto, ¿verdad? Si yo les digo un nombre, un título, muchas veces se le viene a la mente todo lo que sabemos sobre ese individuo. Si yo, por ejemplo, les digo Lionel Messi, ¿qué viene a la mente? Jugador de fútbol argentino, ¿verdad? Ganador de la Copa Mundial. Una lista de todo lo que sabemos de él se viene a la mente cuando mencionamos el nombre. Entonces, en el nombre de Dios, igual, todo lo que él ha revelado sobre sí mismo en su palabra se incluye en ese término. Y por eso Dios quiere que utilicemos correctamente su nombre, los títulos, pero también lo que se ha revelado sobre sí mismo en la palabra. No quiere que inventamos sobre él, porque eso no le trae gloria a él, más bien perjudica a las personas que nos escuchan. Así que este mandamiento también nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad para Jesús. Jesús nunca tomó en vano el nombre de Dios. Jesús nos ha salvado de nuestros pecados contra el segundo mandamiento, con vivir una vida perfecta en nuestro lugar y llevar todos nuestros pecados a la cruz de Calvario y salvarnos de ellos al rescatarnos con su sangre derramada allí. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, Wilson levantó su mano. Por favor, Wilson. Sí, más que una pregunta se nos pone a pensar lo que nos hablaba sobre la idolatría secreta, ¿no? Es algo interno nuestro. El perdón, muchos de los cristianos no perdonan, no perdonamos como que algo que pasó, algo que sucedió en hace mucho tiempo atrás, y eso es lo que impide también tener esa relación perfecta con el Señor, con Dios, y eso nos impide también bendiciones en nuestras familias. ¿A quién estamos poniendo antes? Como lo decía usted, nosotros y no a Dios, cuando Dios es el primero, Él está en todo. Y Él es lo que nos dice en su mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y luego, pues lo otro, ¿no? Entonces, esto del perdón vale la pena, pues sí, meditarlo y ponerlo en práctica y dejar de lado eso. Está el adulterio, está el dinero, está la pornografía,
están muchos ídolos secretos que estamos o están siendo parte de nuestra vida y eso no nos permite tener esa relación que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Eso, pastor, y gracias, hermanos. Ok. Sí, gracias. Entonces la solución siempre es Jesucristo, ¿verdad? Para todos esos ídolos, confesarlos a Dios, arrepentirnos de ellos y ser lavados por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz, perdonados por todos esos pecados. Y luego, en gratitud, esforzarnos a desechar esos ídolos de nuestras vidas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar a unas preguntas para profundizar aquí. Tiene que ver mucho el segundo mandamiento, bueno, el primero y el segundo mandamiento, con la enseñanza católica de orar a la Virgen María y a otros santos. Y veremos unos versículos bíblicos que nos hablan de este tema. Vamos a ver si es bíblico esa práctica o no. Entonces, ¿alguien puede leer Isaías 42, versículo 8? Amén. Yo soy el Señor, este es mi nombre y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ok. No daré a otro mi gloria. Solo Dios, según la Biblia, es todopoderoso. Solo Dios todo lo sabe. Parece que tengo Solamente clase hoy, Dios pero nos estoy puede allá. ayudar y salvar. Entonces, si oramos a otro para que nos escuche, para que nos ayude, estamos dando esa gloria de omnipotencia, omnisciencia, el que nos puede salvar a otra persona. Y eso es justo lo que Dios prohíbe en Isaías 42:8. Dice, yo no voy a ceder esa gloria a otro. Él quiere que acudamos a Él en nuestras necesidades. Mateo 4:10 tiene que ver con esto también. ¿Alguien quiere leer este versículo? Amén, Dios bendiga. Buenos días, profe. Soy Rosa Buen Castillo. día, Rosa. Adelante, Disculpe Rosa. la tardanza. Gracias. No hay problema. Amén. Aquí dice en Mateos 4:10, dice, tenemos la palabra de Dios honrando al Trino Dios, Padre y Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Excelente, muchas Amén. gracias, Rosa. Entonces, Jesús dice que solamente Dios merece nuestra adoración. Solamente Dios merece nuestra adoración. La Iglesia Católica trata de esquivar esto con decir que pues no adoramos a María y a los santos, los veneramos y adoración es solo para Dios. Pero cuando yo oro a alguien, estoy adorándole. Adoración es simplemente darle la gloria merecida. Y si yo oro a alguien, estoy dándole la gloria de ser todopoderoso, puede ayudarme. De ser omnisciente, puede escucharme y a todos los demás. De ser mi salvador, puede salvarme de esta situación. Entonces, según Jesús, ¿a quién debemos orar así? ¿A quién debemos adorar? Solo a Dios, no a ningún otro. También podemos ver que no es necesario acudir a María y a los santos. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos invita a invocarle a Él. Dice, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Entonces, si tenemos la invitación de Dios de acudir a Él, ¿por qué necesitamos ir a alguna otra fuente? Bíblicamente eso no está. Además, 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. No necesitamos a los santos ni a la Virgen como mediadores. Esa es otra idea católica, que no puedo acercarme directo a Dios. Tengo que acudir a María o los santos y ellos tienen los méritos suficientes de acudir a Dios en mi lugar.
Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que ninguno de nosotros merecemos ir a la presencia de Dios en oración. Por nuestros pecados perdimos ese derecho. Pero Jesucristo ha mediado entre Dios y nosotros. Él entró al mundo y quitó nuestros pecados con su vida y su muerte en nuestro lugar. Y la Biblia dice que ahora, por medio de la fe, Él es el que es el intermediario entre Dios y nosotros. Podemos ir directamente a Dios por medio de Jesús. No hay necesidad de otros mediadores entre nosotros y Dios. Y eso es lo que concluye Pablo en Efesios 2:18. Por medio de Él, es decir, Jesús, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Tenemos por medio de la fe acceso pleno y abierto y libre a Dios. No necesitamos ningún otro mediador. Tampoco necesitamos alguna obra o sacrificio nuestro para que Dios nos escuche. El sacrificio de Cristo fue suficiente para abrir la puerta al trono de Dios. Podemos acudir a Él en oración en cualquier momento, en cualquier necesidad. Y así es como Dios quiere que usemos su nombre. Invóquenme en el día de angustia, Él dice. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ok. El último tema que vamos a tocar entonces es el siguiente. Su amigo utiliza Éxodo 20, versículo 4, para decir que no debemos tener cruces en nuestras casas y iglesias. ¿Cómo vas a responderle a él? Recuerden, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso es lo que dice Éxodo 20, versículo 4. Entonces, ¿qué tal si tu amigo utiliza eso para decir, no puedes poner una cruz en tu iglesia, no puedes llevar una cruz en tu collar, no puedes tener cruces en tu hogar? ¿Cómo le vamos a responder a él? Creo que primero debemos ver bíblicamente qué dice. Recordemos que justo después de esa prohibición de hacer imagen de cualquier cosa que está en el cielo y la tierra y bajo el mar, Dios dice, no te inclinarás delante de ellos. O sea, liga esa prohibición de imágenes con la prohibición de adorar a esas imágenes. Eso es importante y lo veremos en unos segunditos. Pero hay ejemplos en la Biblia de Dios mismo mandando al pueblo de Israel de hacer imágenes. Uno está aquí en Éxodo 26. Un poco después de los 10 mandamientos, les da instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Y él les dice, harás también un velo con querubines. O sea, él ordenó que pusieron imágenes de querubines, ángeles, en el tabernáculo. No solo eso, ordenó que construyeron de bronce imágenes de toros para ir debajo de lavaderos en el tabernáculo. Entonces, Dios ordenó a Israel a hacer imágenes de cosas creadas. Ahí vemos un ejemplo de Dios haciendo eso. Otro está en Levítico 24:8. Perdón, debe de decir números. El libro correcto ahí es números. Números 24:8. El Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Seguramente recuerdan la historia. Israel había pecado contra Dios, había murmurado contra Dios y Moisés en el desierto y Dios les envió serpientes venenosas. Y luego el pueblo se arrepintió. Dios ordenó que Moisés construyera una imagen
de una serpiente de bronce. A base de eso podemos concluir que Dios no prohíbe, con Éxodo 24, toda imagen. O sea, Dios mismo ordenó ciertas imágenes para el pueblo de Israel. Dios no puede pecar, entonces no prohíbe Dios toda imagen en Éxodo 24. Más bien, estaba prohibiendo lo que el siguiente versículo, el versículo 5 dice, no te inclinarás ante ellos. O sea, prohíbe la adoración de imágenes. Y eso lo vemos con el mismo serpiente de bronce. Siglos después, o sea, el pueblo de Israel guardó ese artefacto, tal vez como recordatorio que Dios los había salvado, pero siglos después, en el libro de Reyes, hallamos una historia bíblica. Bajo el rey Ezequías, el pueblo de Dios estaba adorando a esa serpiente de bronce. Estaban pecando. Entonces, ¿qué hizo el rey Ezequías? La destruyó, porque ya era tropiezo para Israel. Ya estaban utilizando mal esa imagen. Entonces, no es la imagen misma que Dios prohibió, es la adoración de esa imagen. Y eso lo vemos también en Levítico 19:4 y Levítico 26:1. Ahí Dios liga el hacer imágenes, la prohibición, con la prohibición de adorar a las imágenes. Entonces, no prohíbe Dios el crear cualquier imagen, lo que prohíbe es la adoración de la imagen misma, porque esa adoración pertenece solo a Dios. ¿Quiere Dios que usemos cruces como algo supersticioso entonces? Y la respuesta clara es que no. O sea, si yo pongo una cruz sobre mi collar, porque pienso que eso me va a traer suerte, o si yo coloco una cruz en mi hogar, porque pienso que con tener esa cosita en mi casa me va a traer bendiciones, esa también es idolatría. ¿Por qué? Estoy confiando en la cosa para mi ayuda y mi bendición en vez de en Dios. Así que no debemos usar imágenes de la cruz de forma ni ninguna otra imagen de forma supersticiosa, o sea, como amuleto, ¿verdad? Como si nos trajera la bendición. Eso sería idolatría y pecado, confiar en una cosa en vez que en Dios mismo. La Biblia dice que Dios, no cualquier cosa, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en problemas. Así que la pregunta surge, ¿cuál podría ser, si Dios no prohíbe todo uso de imágenes, cuál podría ser una buena razón para poner una cruz en nuestro hogar? Y aquí tenemos unos versículos bíblicos que nos indican cuál podría ser un buen motivo para tener una cruz. Sería recordar lo que Jesús hizo por nosotros allí en la cruz. Dios quiere que recordemos a Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, 2 de Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Dios quiere que recordemos que Cristo murió y resucitó para nuestros pecados. Así que si tener una cruz en mi casa o en mi collar, me recuerda de eso. Cristo murió por mí. Dios me perdona, me ama, soy hijo de Dios. Está bien, sirve un buen propósito, un propósito bíblico en la vida del creyente. Otro ejemplo de esto. Al cruzar el río Jordán, el pueblo de Israel, y fue un milagro. Dios partió las aguas del río para que el pueblo cruzara. O sea, hizo dejar de fluir el agua para que cruzaran. Dios ordenó a Josué a construir una imagen. Él dijo, coloca 12 piedras aquí en el río como un recordatorio, como un monumento de mi gracia.
un recordatorio que yo les salvé este día, que yo les ayudé a cruzar el río Jordán para darles esta tierra de Canaán. Así que es bíblico, ¿verdad? Dios quiere que recordemos, que tengamos monumentos a Él en nuestras vidas, que nos recuerdan de su gracia en salvarnos. Entonces, está bien para esos motivos tener una cruz en tu casa, en tu hogar, pero siempre debemos preguntar por qué la tengo ahí. ¿Por qué la tengo ahí? Porque sí creo que contenerla me trae suerte o algo así. No es motivo correcto. Ya convertí la cruz en un ídolo. Pero si utilizo la cruz para recordar a Cristo y lo que Él hizo por mí, entonces la cruz es algo que me ayuda a adorar a Dios sobre todas las cosas. Y así puede servir un buen propósito en nuestras vidas. Bien, ahí vamos a terminar entonces nuestra clase. Pero yo creo que debemos tomar preguntas. Faltan 5 minutos. Tomo sus preguntas y luego podemos despedirnos. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este tema? Sí, Raúl. Gracias, estimado Abraham. La pregunta sería en caso de la cruz, ¿no? Porque en 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más a nosotros es poder de Dios. Creo que realmente la cruz tiene dos significados, realmente uno para los creyentes y uno para los que realmente no creen, o si es que creen también están perdidos. Bueno, mucha gente utiliza cruces. La pregunta sería, estimado Abraham, eh, ¿qué pasa cuando realmente los cristianos ya toman como un referente de esa cruz en las iglesias? Toman como un referente, no entiendo, perdón. Como prácticamente siempre lo tienen una imagen, o sea, la cruz lo tienen en la iglesia, ¿no? No sé cómo lo toman como un respeto o porque en la cruz fue crucificado Jesús, porque en muchas iglesias he visto que lo tienen en el altar, la cruz. Sí. Sí, yo creo que aquí cabe todo lo que estudiamos. Que es prohibido hacer cualquier imagen. No. Dios mismo ordenó a Israel a hacer imágenes de vez en cuando. Y entonces, ¿cuál es prohibido sobre las imágenes? Es adorarlas, o sea, confiar en ellas, amar en ellas más que Dios. Así que si una iglesia tiene una cruz en su santuario, no es prohibido por Dios, pero la iglesia debe de enseñar a su pueblo por qué está allí. O sea, para que no se inclinen ante esa cruz o confíen en esa cruz, sino como un recordatorio del sacrificio de Cristo. Pablo dijo también en Primera de Corintios, me comprometí no saber nada entre ustedes menos a Cristo y a Él crucificado. Entonces, si una cruz me recuerda de Cristo y Él crucificado por mis pecados, ese es bíblico, es buena cosa. Entonces, la iglesia, si decide utilizar una cruz en su santuario, debe de enseñar eso a la gente. Esto no es para adorarla, es para adorar a Cristo. Es para recordar lo que Él hizo para nosotros. Ok. Bien, Alexa levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Alexa? Sí, muchas gracias. Justamente recayendo sobre la pregunta anterior, entonces cuando se practica como decir, saludo, la señal de la cruz y dibujarla sobre el cuerpo, estamos recayendo en algo similar, como en una adoración más a la cruz que realmente a Dios. Usted está hablando sobre santiguarse o hacer la señal de la cruz sobre el cuerpo, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok. Sí, excelente pregunta. Y aquí cabe lo mismo, ¿no? Sí, primero estudiamos la Biblia. Dios prohíbe
que hagamos esa moción con nuestras manos. No, no hay prohibición contra eso en la Biblia. Tampoco lo manda. No hayamos mandamiento en la Biblia que hagamos eso. Así que aquí tenemos libertad, hacer eso o no. Y cuando hay libertad en un asunto, la pregunta siempre es, ¿dónde está mi corazón? ¿Con qué motivo lo hago? Y si lo hago como algo en vano, eso no está bien. O si lo hago pensando que con mi acción, con esa señal de la cruz, voy a ganar una bendición de Dios. O como si fuera amuleto, con hacer eso me va a proteger. Estoy confiando en mi acción y no en Dios para la protección. Y así se convirtió en mi ídolo, ¿no? Entonces, si utiliza uno la señal de la cruz en ese sentido, está mal. En cambio, si uno hace esa señal para recordar a Cristo y que somos redimidos por su sacrificio en la cruz, pues es bueno recordar eso. Sí. Y claro, uno puede recordarlo sin hacer la señal de la cruz, está bien. Pero si le ayuda a uno recordar hacer esa señal, está bien. No es prohibido por la Biblia. Y eso sería un buen uso de esa acción. Es de recordar a Cristo y que somos redimidos por Él. Entonces, yo creo que, amigos, estamos encontrando algo que van a encontrar en el curso que se llama legalismo. Hay abusos de imágenes. Hay abusos de acciones como santiguarse. Y muchas iglesias, por esos abusos, ellos prohíben todo. No puedes poner una cruz. No puedes hacer esa moción con tus manos. Pero están yendo más allá que la Biblia dice. La Biblia no prohíbe todo uso de imágenes. La Biblia no prohíbe hacer esa acción con sus manos. Entonces ellos se están poniendo en el lugar de Dios con dar reglas que no son bíblicas. Debemos distinguir entre el abuso y el uso de algo. El uso permitido por Dios, que puede tener un buen propósito en la vida de alguien. Y se puede usar una imagen de una cruz bien para la gloria de Dios. Se puede usar una imagen, la señal de la cruz bien como un recordatorio que somos redimidos por Cristo. Y no debemos prohibir eso, los abusos que son muy comunes. Ok. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre este tema? Bien, ya llegamos a la hora. Vamos a terminar y si alguien queda con pregunta todavía, me la pueden hacer justo después de la clase. Vamos a terminar con una oración pidiendo que Dios bendiga el resto de nuestro día. Oremos. Señor Jesucristo, queremos recordarte a ti en todo momento de nuestras vidas. Queremos vivir con nuestra mirada fijada siempre en ti, porque tú eres nuestro Salvador del pecado, de la muerte y del diablo. Tú eres el que nos amó tanto que diste tu vida por nosotros en la cruz para rescatarnos de toda la maldad. Tú eres el que nos compraste y nos hiciste tuyos con tu sangre que derramaste allí en nuestro lugar. Queremos recordar eso todos los días, Jesús, porque eso nos trae paz y consuelo. Nos recuerda que somos hijos de Dios, nos recuerda de quiénes somos y a dónde vamos, al cielo donde estás tú. Entonces pedimos que utilices tu palabra para recordarnos diariamente de esas verdades. Pedimos que también nos ayudes a diferenciar entre lo que es bíblico y no, entre nuestros motivos también, que a veces no son buenos. Ayúdanos a utilizar los primeros dos mandamientos como un espejo para reconocer que no hemos amado a ti como debemos, que no hemos usado tu nombre como nos mandas, pero luego arrepentidos que miremos a ti otra vez y hallamos en ti pleno perdón para esos pecados. Porque eso es tu promesa, que cuando reconocemos nuestros pecados y arrepentimos de ellos, tú nos lavas con tu sangre
y nos dejas limpio y puro en los ojos de Dios. Motivados por ti entonces, Jesús, que nos ayudes a usar esos mandamientos como una guía para amar a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida diaria. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Muy bien.